Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy quiero presentarles una nueva herramienta que la llamé matriz de dividendos y participaciones. Cuenta con diferentes anexos. Está orientada no solo a calcular retenciones en la fuente en el momento en que se distribuyan los dividendos, sino también a administrar esas utilidades contables generadas cada año por la sociedad o por la empresa. Quiero iniciar mostrando la base de datos de accionistas que está asociada a las demás anexos. En esta base de datos considero dispendioso mostrar todos los posibles tipos de accionistas que podemos encontrar en una sociedad, no solamente llámese persona natural residente, sino también sucesiones ilíquidas de causantes residentes, personas naturales no residentes, sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, personas jurídicas nacionales, compañías holding colombianas, entidades públicas descentralizadas, grupos empresariales, entidades sin ánimo de lucro, como también entidades del régimen tributario especial y entidades no contribuyentes. Para terminar explicando este pequeño anexo que tiene una serie de listado de diferentes años que considero importante explicar por qué motivo. Porque en todos los años vamos a encontrar en una sociedad diferentes tipos de accionistas, no van a haber los mismos accionistas ni con los mismos niveles de participación. Tal es el caso, por ejemplo, de esta persona natural residente que estoy señalando acá, en el cual a partir del año 2013 y hasta el año 2016, digamos que no hacía parte como socio o accionista de la empresa, sino que empezó a adquirir sus derechos a partir del año 2017, razón por la cual en el evento en que la sociedad distribuya sus dividendos del año 2015, a esta persona natural residente pues no se le va a distribuir nada por concepto de dividendos. Esto para significar de que dependiendo del año vamos a entregar el dividendo al accionista, teniendo la responsabilidad de la sociedad de registrar realmente el derecho que tiene el accionista de participación en cada año. Entonces continuamos con este anexo de cálculo para calcular la utilidad no gravada y la utilidad gravada, basándonos en la utilidad contable y en la declaración de renta. Es decir, que para efectuar este cálculo cada año, no de manera acumulada, sino cada año debemos hacer este cálculo para llevar un control, una información de lo que podría ser de esa utilidad contable la parte gravada y la parte no gravada. Y para esto necesitaríamos tener ya el cierre contable y deberíamos tener por lo menos el borrador de la declaración de renta que se va a presentar en dicho año o en el siguiente año. Aquí observamos varias cosas. Una, que bajo este procedimiento que establece el artículo 49 del Estatuto Tributario, podemos determinar como primera medida un monto máximo susceptible de distribuir como dividendo no gravado. Este monto máximo tiene una incidencia ya sea para la utilidad gravada o una incidencia en el exceso de utilidad no gravada. ¿De qué manera? Cuando la utilidad contable es superior a este monto máximo, esa diferencia se genera una utilidad contable en calidad de no gravada, que en el momento de distribuirse a los socios accionistas quedará pues como gravada. Caso contrario, en el evento en que esa utilidad contable llegase a ser inferior a ese monto máximo susceptible, pues ya no me va a generar una utilidad contable gravada, sino al contrario, me va a generar un exceso
de utilidad no grabada, que tiene una incidencia, como lo indica el artículo 49, en los siguientes años. Cuando se genere en un ejercicio, mediante este procedimiento, se genere un exceso de utilidad no grabada, significa que con la utilidad contable no se logra llevar toda esa parte como no grabada, por el hecho de tener una utilidad inferior al monto máximo susceptible de distinguir como no grabado. Ese exceso queda pendiente, ese remanente queda pendiente para imputarlo en los siguientes 5 años en los que se liquide una utilidad grabada. Cuando no se liquide utilidad grabada, no puedo imputar entonces estos excesos. Vamos a observar entonces el siguiente anexo, una matriz de control de utilidades. Considero que es una de las más importantes en esta herramienta, porque contiene una información que es vital en el momento de hacer la distribución a los socios accionistas, en el momento en que la Asamblea General o la Junta de Socios determine hacer la distribución. Aquí observamos 4 grupos. Una liquidación inicial de utilidades, que es básicamente lo que ya explicamos en el anexo anterior. Un grupo o una sección donde voy a controlar los excesos de esa utilidad no grabada, los excesos, para poderla imputar en los siguientes 5 años. Es decir, que esta franja me va a permitir controlar, primero, cuando se genere un exceso, qué valor voy a poder tomarme en los siguientes años. Segundo, voy a poder determinar qué valor puedo compensar, y me va a permitir controlar cada exceso. Si realmente en los siguientes 5 años fue compensado, o por el contrario no se pudo compensar, quizás porque en los siguientes 5 años no se pudo haber generado utilidad grabada, y al contrario quizás pudo generarse excesos no grabados. Una tercera sección que me va a llevar estas utilidades iniciales, me las va a poder compensar. Aquí las compenso, significa que los valores quedan modificados. Una utilidad, por ejemplo, acá en el año 2015, que me generó una utilidad grabada de 220 millones, significa que los 100 millones que pudieron haberse generado como exceso en el año anterior, los puedo compensar, dado que primero existió una utilidad grabada, y segundo, que el saldo completo me lo puede tomar. Significa esto que de 675 millones, como compensé 100 millones, me queda una utilidad no grabada de 775 millones, y de 220 millones que me generó inicialmente la liquidación como grabada, me quedaron 120 millones. Esta última sección, esta cuarta franja de distribución de utilidades, a simples rasgos, ¿qué podemos entender? Que tenemos una sociedad que posiblemente ha generado utilidades del año 2013 al año 2016, y que hasta la fecha no se ha generado ninguna distribución de utilidades. Es decir, que todas las utilidades están retenidas o están acumuladas. Vamos a hacer entonces un primer ejercicio. Nos vamos a la utilidad, teniendo en cuenta que tenemos en esta matriz, tenemos solamente utilidades de años 2016, vamos a generar ese cálculo para el año 2017. Vamos acá y vamos a decir que tenemos una utilidad del año para el año 2017, una utilidad contable de 1.600 millones. Con esta información que tenemos acá me genera un exceso y vamos a cargarlo. Ya tenemos en el 2017 que me generó un exceso. Significa que tenemos 110 millones para compensar en los años siguientes. Vamos a hacer la del 2018. Lo mismo. Entonces, para el año 2018
vamos a tener, digamos que 1.700 millones, y de estos 1.700 millones también me queda un exceso de 10 millones. Vamos a cargarlo también, me queda acá 1.700 millones de utilidad y no me permite compensar todavía nada hasta el momento. Y vamos a cargar año 2019, nuevamente 2019, y vamos a generar una utilidad, digamos que una utilidad más grande, 1.900 millones, que no se generó ganancia ocasional ni impuesto de ganancia ocasional, motivo por el cual no me genera exceso, pero sí me genera una utilidad contable grabada. Cargamos esta información y aquí en la parte inferior nos damos cuenta que me traigo una compensación de 120 millones y ya no me quedan 640 sino 520 millones como utilidad grabada. Procesamos esta información y ya me queda por compensar 0. Ok. Vamos entonces a explicar estos liquidadores. Tenemos un liquidador individual y un liquidador masivo. En el liquidador individual voy a poder liquidar una de dos, o sea, puedo liquidar el impuesto como un todo, es decir, el dividendo como un todo para determinar si hay retención en la fuente o no, o puedo tomar el dividendo que se le va a entregar a un accionista X para establecer si hace solo accionista, cómo puedo hacerlo. Esto es una opción y esto lo puedo seleccionar. Aquí puedo seleccionar entonces qué tipo de accionista es. Digamos que es una persona natural no residente que estoy distribuyéndole dividendos, digamos que del año 2017 y que fueron distribuidos en el año 2018. Supongamos que estamos todavía en el año 2018, se le decretaron en el año 2018 y me genera unos cálculos totalmente diferentes. Retención en la fuente por la parte no grabada y retención en la fuente por la parte grabada. Eso en la parte de liquidador individual. Y tenemos un liquidador masivo. El liquidador masivo simplemente es que me va a liquidar, vamos a distribuir los dividendos a todos los accionistas de cualquier año y automáticamente me va a aplicar retención en la fuente en la parte grabada y en la parte no grabada para determinar unos saldos definitivos, tanto en retenciones en la fuente como en el valor que se debe entregar al accionista por concepto de dividendos. Para esto, ¿qué necesitamos hacer? Primero, recordemos que, como se dijo inicialmente, en esta sección observamos que la sociedad en ningún momento ha distribuido dividendos. Las utilidades están quietas en espera de que la Asamblea General o la Junta de Socios establezca o autorice la distribución. Vamos a distribuir, en este caso, vamos a distribuir el año 2017. Nos vamos entonces al liquidador masivo y decimos que voy a distribuir utilidades del año 2017, que los voy a distribuir en este año 2020. Estamos en el año 2020, en septiembre 22, y vamos a distribuir las utilidades del año 2017 y vamos a establecer qué proporción de esas utilidades generadas en ese año se van a distribuir, quizás porque de pronto no tenga la liquidez necesaria para distribuir todas las utilidades, y vamos a distribuir el 80% de las utilidades generadas. Una vez que hacemos esto, observamos que todo esto está en ceros, que vamos a distribuir del año 2017. En el año 2017 nomás teníamos 12 accionistas. Observemos la base de datos de los accionistas. A pesar de que tengo 15 accionistas, en el año 2017 solamente contaba con 12. Es decir, 12 accionistas tenían derecho, tenían participación en la empresa. Los otros 3 todavía no tenían participación. Ponemos por ejemplo estos. Digamos que estos tenían participación a partir del año, en el año 2017, y estos a partir del año 2019. Entonces, retornemos al liquidador, me trae 12 accionistas con su participación, que la suma de todos me debe dar 100%, y vamos a procesar la información. Al procesar la información, observemos que del año 2017
no tengo dividendo grabado. Vamos a verificar. Miremos en la matriz del año 2017, no me generó utilidad grabada y ya me quedó distribuida en esta sección. Esto es un dato muy informativo y bastante importante a la hora de distribuir utilidades, para yo darme cuenta de qué años se han distribuido y de qué años no, y en qué años se distribuyeron y qué proporción de la utilidad se distribuyó. Ejemplo, acá en este caso, del año 2017 se distribuyeron las utilidades que correspondían de 1.600 millones, se decidió distribuir en el año 2020 el 80%. Ese 80% corresponde a 1.280 millones que fueron todas como no grabadas. Y ese 20% quedó como utilidades retenidas. Una vez que hago esto yo, vamos a distribuir utilidades de otro año. Digamos, vámonos nuevamente a la matriz de control de utilidades y decimos que vamos a distribuir utilidades del año 2019 que tiene utilidades grabadas para mostrar cómo aplica el ejercicio. Entonces, ¿qué seleccionamos? Seleccionamos el año 2019, se van a distribuir en el año 2020 y observemos aquí que ya no tenemos 12 accionistas sino 15. ¿Por qué? Porque en la base de datos de los accionistas, para el año 2019 ya teníamos 15 accionistas, ¿sí? 15 accionistas. Entonces nos vamos al liquidador y decimos que ya la asamblea no decidió distribuir el 90% sino el 70%, y procesamos la información. Al procesar la información ya me está trayendo información en la parte grabada, en la parte no grabada, y me trae unos saldos definitivos. ¿Ya? Aquí me está diciendo que no se aplicó retención en la fuente, ni la parte grabada ni la parte no grabada. ¿Por qué? Porque era una entidad sin ánimo de lucro y una entidad no contribuyente. Si yo me voy a la base de datos y cambio estos tipos de accionistas, vamos a cambiarlos. Digamos que es el accionista 11 y el accionista 12. Entonces me voy a la base de datos y digo accionista 11, digamos que es una persona, una entidad extranjera, y el accionista 12 digamos que es una sucesión ilíquida de causante residente. Entonces aquí nos devolvemos, vamos al liquidador masivo y ya me aplica retenciones en la fuente. Muy bien, observamos la matriz de utilidades y ya me aparece que se distribuyeron utilidades del año 2017 y del año 2019, que se distribuyeron utilidades durante el año 2020, que aquí se distribuyó el 80% y aquí el 70%, y me genera unos valores acá que me permite controlar y determinar que en los 2 años no se ha distribuido nada, ninguna utilidad. Observamos entonces de qué manera funciona esta novedosa herramienta. Aquí encontramos simplemente un fundamento legal, unas referencias normativas y ya. Ya con esta explicación termino esta grabación pensando en que sea una herramienta muy útil para optimizar la labor empresarial, para optimizar la labor en la sociedad en el momento no solamente en que se distribuyen las utilidades, sino para controlar las utilidades que se generen y no esperar por allá a que la asamblea o la junta de socios establezca que ya autorizan una distribución y empezar a mirar qué fue lo que se generó en el año 2016 o en el año 2017 o en el año 2018, sino que ya tengo la información completa. Tengo la información lista para decirle a la asamblea, este es el valor que se puede distribuir y de qué manera se puede hacer. Un cordial saludo y una feliz noche.